Hola, mi nombre es Ingrid Pamela Ochoa Palafox, del quinto semestre de Ingeniería Industrial del Grupo Y. Hoy hablaremos de Estadística Inferencial 2 y partida por el profesor Ingeniero Juan Morales. Este video es para la unidad número 3, que lleva por nombre Análisis de Varianza Global. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren del distribuidor Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución Fisher no es simétrica. 2. Los valores de Fisher no pueden ser negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medias de poblacionales son iguales y se representan por H0, que plantea que la media 1 es igual a la media 2 igual a la media 3, mientras que la hipótesis alterna plantea que la media 1 es diferente de la media 2 diferente de la media 3. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como 1 mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza en gramos. Una palmada en la espalda, que representa 4.1 gramos, desplomarse en una silla representa 10.1 gramos y bajar en un escalón 8.1 gramos. Aquí tenemos ya el siguiente ejemplo, que dice: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos aquí nuestros datos en nuestra siguiente tabla y nos vamos a ir a Minitab. Tenemos aquí ya nuestros datos. Tenemos nuestros autos compactos, autos medianos y autos grandes, y de este lado tenemos ya todos nuestros datos que están incluidos en esta tabla. Y nos vamos a ir al menú Estadística.
Vamos a escoger a ANOVA. Y ok, vamos a irnos a prueba igualdad de varianzas. Vamos a escoger que los datos de respuesta están en una columna por todos los niveles defectados y los datos de respuesta están en una columna. Los datos de respuesta están en una columna, separa cada nivel de factor. Ok, y vamos a ok, en respuestas vamos a escoger los tres opciones que vamos a analizar, que serían autos compactos, autos medianos y autos grandes. Vamos a darle clic en aceptar y tenemos ya aquí de esta manera nuestra gráfica. Que nos dice que ok, nuestra primera gráfica nos dice que es la gráfica de residuos para autos compactos, medianos y grandes. Esta es nuestra gráfica de probabilidad normal. Y podemos observar aquí, ya que no tenemos ningún dato que es disperso. Esta es la gráfica contra ajustes y están todos en control. Y en nuestro histograma, pues tenemos que están bien distribuidos nuestros datos. En la siguiente tabla podemos ver que son las gráficas de intervalos de autos. Los intervalos de confianza es del 95% para la media. Aquí podemos ver que existe algo de diferencia entre las tres medias. En nuestra siguiente tabla, que es a ver, ok, tenemos aquí, bueno, tenemos este lado nuestra gráfica de Tukey, diferencia de las medias para autos compactos. Aquí nos dice que los automóviles grandes no tocan, estamos viendo que no tocan el 0, que vienen siendo los de aquí. Entonces aquí decimos que sí tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas sean iguales, y no podemos aceptar la hipótesis alterna de que sean diferentes. Podemos decir que sus medias no son significativamente diferentes. Ok, ahora vamos a continuar con nuestra gráfica de Fisher, que es parecida a la de Tukey. Y aquí podemos observar que los autos grandes no pasan por el 0, entonces nos dice que es significativamente diferente por no pasar por el 0. Ahora vamos con la gráfica de Dannett. Y aquí nos hacen solamente dos comparaciones de los autos medianos y los autos grandes. Aquí nos dicen que los autos grandes no pasan por el intervalo de 0. Entonces, sí, entonces aquí nos dice que la media es significativamente diferente del punto medio.
Y por último, en la gráfica de HSU nos dice que como solo se incluye el 0 al final, las medias serían significativamente diferentes. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestra presentación y nos están pidiendo en siguiente resolver el ejercicio. Ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y tenemos aquí en nuestra tabla los datos de nuestros tipos de autos: compacto, mediano y grande, y tenemos nuestros datos. Vamos a ir a Minitab. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros datos con nuestros autos compactos, medianos y autos grandes, como nos los dice nuestro ejercicio, que están de este lado. Aquí nos vamos a ir al menú de estadística. Ok, entonces vamos a menú estadísticas, ANOVA, y vamos a prueba de igualdad de varianzas. Vamos a colocar con columnas separadas. Respuestas, vamos a seleccionar nuevamente las tres. Y vamos a dar a aceptar. Ok. Aquí nos dice que tenemos las comparaciones múltiples. El valor P igual a 0.120 y la prueba de Leven el valor de P es igual a 0.173. Aquí vemos que nuestro nivel de significancia es más alto. Entonces nos dice que como el valor de P es igual a 0.120, nos dice que no es menor a 0.05. Por lo tanto, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas sean iguales, y no podemos aceptar la hipótesis alterna de que sean diferentes. Si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Ok, nuestro método nos dice que la hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente y el nivel de significancia es igual a 0.05. Tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviación estándar, autos compactos con una desviación estándar de 79.520, mientras que los medianos 102.812 y autos grandes 175.265, y nuestro nivel de confianza individual es igual a 98.33%. También nos marca lo que son las pruebas, las comparaciones múltiples con el valor de P igual a 0.120 y Leven con la estadística de prueba 1.87 y el valor de P igual a 0.173.
Bueno, nuevamente nos vamos a ir al menú de estadística, vamos a Nova y ahora vamos a seleccionar de un solo factor. Vamos a seleccionar nuevamente los datos de respuesta en una columna separada y en nuestra respuesta pues vamos a seleccionar nuevamente nuestros tres datos. Nos vamos a ir a gráficas y vamos a seleccionar 3 en 1 y vamos a dar en aceptar. Y en comparaciones vamos a seleccionar todas como ya lo tenemos señalado, aceptar y aceptar. Ok, tenemos nuestra gráfica de intervalos. Como vemos, la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Entonces, aquí nos dice que el intervalo de confianza es del 95%. Y aquí pues se ve que sí existe una diferencia entre las tres medias, ya que la línea no es totalmente recta. Por lo tanto quiere decir que sí existe una diferencia entre las tres. En la siguiente gráfica tenemos aquí nos dice que bueno, esta gráfica nos dice aquí que tanto los autos medianos, grandes y compactos, nos dice que todos los automóviles tocan o pasan por la línea de cero, por lo que viene siendo el intervalo de cero. Por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las varianzas sean iguales y no podemos aceptar la hipótesis alterna de que sean diferentes. Las medias no son significativamente diferentes, ya como lo vemos aquí de este lado. Ok, entonces ahora vamos a continuar con nuestra gráfica de Fisher, que es parecida a la anterior. Y aquí podemos ver que todas todas las rectas tocan el 0, y por eso podemos decir que no todas las medias, no son significativamente diferentes. Y vamos a seleccionar la de Dunnett, y solo dice que igualmente hace dos comparaciones como anteriormente. Entonces nos dice que si un intervalo no contiene el 0, las medias no son significativas. Dice que las medias son significativamente diferentes de las medias de control. Y por último, la gráfica de HCU dice que si un intervalo tiene o pasa como cota, las medias son significativamente diferentes, pero en este caso pues todas vemos que pasan por el 0, por lo tanto ninguna media pues es diferente. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Nos dice análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías de otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza, desviación estándar cuadrada o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes.
5. Los valores muestrales se categorizan en los dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Nos dice que utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Entonces aquí tenemos en nuestra tabla nuestros datos, nuestro tipo de automóviles extranjero y nacional. Y vamos a abrir nuestros datos que ya los tenemos aquí guardados en Minitab. Ok, entonces ahora nos vamos a ir al menú de estadísticas, ANOVA, y vamos a escoger análisis de medias. En respuesta vamos a escoger desaceleración del pecho. En nuestro factor 1 vamos a escoger el tipo y en el factor 2 vamos a escoger el tamaño. Y vamos a dar clic en aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos observar pues que tenemos nuestros dos puntos en rojo, que sería el nivel, para el primer punto sería para el nivel extranjero, que tiene un valor de 44.11, y el valor el otro nivel es nacional, que es igual, que su valor es igual a 39. El nivel de compacto es igual a 45 de acuerdo al tamaño del automóvil, y el nivel grande es igual, su valor es igual a 37.83, mientras que en el mediano tiene un valor de 41.83. Entonces, con estos puntos en rojo, nos dice que sí hay diferencias entre los puntos de las medias. Ok. La salida de la versión anterior, y tenemos que la ANOV de los normal de los factores de aceleración del pecho. Vamos a ir nuevamente a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar y vamos a seleccionar ajustar modelo lineal general. Ok, tenemos aquí el modelo lineal general, que se usa cuando tenemos diferentes cantidades en los datos. Ok, entonces vamos a irnos a estadística, ANOVA, y vamos a escoger ANOVA balanceado. En nuestra respuesta vamos a escoger desaceleración, modelo, vamos a escoger el tipo y el tamaño. Y
Vamos a poner nuevamente el tipo y nuevamente tamaño. Vamos a irnos a gráficas y vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos a dar clic en aceptar y en aceptar. Ok. Tenemos que en nuestra gráfica de probabilidad normal tenemos que nuestros datos son normales, no tenemos datos dispersos. Con ajustes también no tenemos ningún punto rojo, entonces estamos bien. En el orden de observación están iguales los datos, mientras que en el de histograma también. Entonces nos dice que estos son los residuos que pues, nos está diciendo que están bien distribuidos. Y nos dice que es una distribución normal. Tenemos la campana de Gauss. Ok, tenemos la información del factor. Tenemos dos factores, el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tenemos los niveles, que es para el tipo de automóvil son 2 y para el tamaño de automóvil son 3. Los valores pues son extranjero, nacional y en tamaño de automóvil compacto, grande, mediano. En el análisis de varianza de desaceleración del pecho en gramos tenemos que nuestro valor de P es igual a 0.28 y el tamaño del automóvil 0.44. Ok, en nuestro resumen del modelo tenemos que S es igual a 4.42, nuestra R cuadrada 49.84 y nuestra R cuadrada ajustado 39.09. Ok. Ok, vamos a pasar entonces ahora a estadística, nuevamente estadística, ANOVA y vamos a gráfica de intervalos. Entonces tenemos aquí ya nuestro intervalos. Vamos a seleccionar entonces con grupos. En las gráficas vamos a seleccionar en nuestra gráfica de intervalo una Y con grupos. Vamos a seleccionar lo que es la desaceleración y vamos a irnos en variables categóricas. Vamos a seleccionar ok, entonces vamos a ir nuevamente a estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar con grupos y en variables vamos a seleccionar desaceleración, en variables categóricas, para agrupación vamos a seleccionar los dos factores, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, y vamos a dar clic en aceptar. Y ya tenemos aquí nuestra gráfica de desaceleración del pecho en gramos. Tenemos que el tamaño de automóvil compacto tipo de automóvil extranjero es el 95% intervalo de confianza para media. Tiene una estimación de 47 y el intervalo es 31.8896,62.1104. Y nuestro número de datos es igual a 3.
Nuestro tamaño de automóvil grande tipo de automóvil extranjero tiene un 95% de intervalo de confianza para media, una estimación de 39.66 y el intervalo de 22.75 hasta 56.57. Para el automóvil mediano de tipo de automóvil extranjero, nuestro intervalo de confianza para la media es de 95, una estimación de 45.66 y un intervalo que va de 35.32 hasta 56.00. Para lo que es el tamaño del automóvil compacto tipo de automóvil nacional, tenemos 95% intervalo de confianza para media, una estimación de 43 y un intervalo que va de 40.51 a 45.48. Para el tamaño grande, para el tamaño de automóvil grande tenemos del tipo automóvil nacional, tenemos que es un 95% de intervalo de confianza para media, con una estimación de 36 y con un intervalo que va de 29.42 a 42.57. Y mientras que en el tamaño de automóvil mediano de tipo nacional tenemos que es del 95% el intervalo de confianza para media, una estimación de 38 y el intervalo que va de 26.61 hasta 49.38. Entonces, que sería todo en esta parte y vamos a pasar ahora a hacer estadística, ANOVA. Y ahora vamos a seleccionar estadísticas, ANOVA y gráfica de efectos principales. En respuestas vamos a escoger desaceleración. En los factores vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Entonces vamos a dar clic en aceptar y ya tenemos nuestra gráfica de efectos principales para la desaceleración del pecho en gramos. Entonces, como podemos observar, en cuanto a los tipos de automóvil, que viene siendo esta, el que está nos dice qué tipo de automóvil es con pendiente negativa. Entonces dice que la media de los autos extranjeros que vienen siendo que viene estando acá, dice que los autos extranjeros es mayor a la media de los automóviles nacionales, que son los de acá. Y eso es lo que podemos analizar en esta gráfica. Ok. Ahora vamos a ir otra vez a estadística, ANOVA. Ok, vamos a ir con ANOVA, gráfica de interacciones, respuestas, desaceleración, factores los mismos. Vamos a aceptar. Podemos observar que nuestro tipo de automóvil, el extranjero, viene siendo los de la línea azul y los nacionales los de la línea roja.
Entonces, en esta gráfica nos dice que como las líneas no son paralelas, como estamos viendo aquí, vemos que no hay interacción entre los automóviles nacionales ni entre los extranjeros. Entonces, esto sería todo. Vamos a ir al siguiente ejercicio, que nos dice que a continuación se presentan los datos de las lesiones de los maniquís, de las lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de columna de tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Okay. Vamos a abrir nuestros datos. Ok, entonces vamos a ir a estadísticas, ANOVA, y vamos a escoger análisis de medias. Después vamos a escoger lesiones en la cabeza. Ok, entonces estadísticas, ANOVA, medias. Vamos a seleccionar normal. En los factores vamos a poner el tipo y tamaño. Vamos a dar a aceptar y vamos a analizar nuestra gráfica, y podemos observar que no tenemos ningún punto rojo como en la gráfica anterior. Vemos que pues aquí tenemos una distribución normal. Y que todos nuestros datos pues están dentro de las especificaciones. Entonces pues como no tenemos ningún punto rojo, pues por lo tanto no tenemos ningún dato fuera de control. Ok, vamos ahora a continuar. Vamos a ir al menú de estadística. Vamos a seleccionar ANOVA y vamos a escoger ANOVA balanceado. Vamos a escoger lesiones. Vamos a seleccionar los dos tipos y vamos a dar otra vez tipo por el tamaño. En gráfica 4 en 1 y vamos a darse clic en aceptar. Vamos a dar clic en aceptar. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Entonces nos dicen que todos los datos pues se pueden observar que están dentro de control y pues no tenemos ningún punto rojo, por lo tanto están bien distribuidos y pues se forma la campana de Gauss. Okay, entonces vamos a continuar con otra herramienta.
que viene, bueno, vamos a ir otra vez aquí a estadística, ANOVA, y vamos a seleccionar las gráficas de intervalo. Es con grupos, en Y, con grupos y aceptar. En variables gráficas vamos a, vamos a aceptar lesión de la cabeza, y variables vamos a tipo de automóvil y nuestro tamaño de automóvil. De ahí pues nos vamos a ir, vamos a irnos a aceptar. Pues aquí ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestro tamaño del automóvil, que tenemos que para los autos compactos tenemos un intervalo de confianza del 95%, tenemos una estimación de 4.45, un intervalo de 107.29 a 782.70. Y para nuestro tamaño de automóvil grande tenemos el 95% de intervalo de confianza para media, una estimación de 457.33 y un intervalo que va de menos 60.56 al 975.23. Mientras que en el tamaño del automóvil mediano, el tipo automóvil extranjero, tenemos el 95% de intervalo de confianza para la media, una estimación de 380 con un intervalo de 39.56 a 700.43. Y tenemos también en el automóvil compacto nacional, tenemos una media de 384.33. Mientras que nuestro tamaño de automóvil grande de tipo nacional, el 95% de intervalo de confianza para media, una estimación de 240 con un intervalo de 27.45 a 452. Y vamos a pasar al siguiente tema, que son las herramientas aplicadas al campo laboral. Vamos con nuestro primer ejemplo, que dice que un ingeniero químico desea comparar la dureza de 4 mezclas de pintura. Se aplicaron 6 muestras de cada mezcla de pintura a una pieza de metal. Se curaron las piezas de metal. A continuación se midió la dureza de cada muestra para probar la igualdad de las medias y para evaluar las diferencias entre pares de medias. El analista usa el ANOVA de un solo factor con múltiples comparaciones. Vamos a abrir nuestro programa Minitab. Aquí ya tenemos pues lo que son nuestros datos. Ok, entonces nos vamos a ir al menú de estadística, ANOVA, vamos a seleccionar un solo factor. Vamos a seleccionar para que son para todos los niveles de factores. En respuesta vamos a escoger dureza, y en factor vamos a escoger lo que es pintura. Vamos a ir a comparaciones y vamos a seleccionar 2K y vamos a dar clic en aceptar. Y vamos a dar clic en aceptar. Tenemos aquí ya nuestras gráficas. Entonces, como podemos ver, el valor P de ANOVA de dureza de las pinturas es menor que 0.05. El resultado nos indica que las durezas de las mezclas de pintura difieren significativamente. El ingeniero está en conocimiento de que algunas de las medias de los grupos son diferentes. Bueno, entonces tenemos acá. La hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna que no todas las medias son iguales, y tenemos el nivel de significancia de 0.05. Tenemos la información del factor, tenemos la pintura con 4 niveles, los valores, mezcla 1, mezcla 2, 3 y 4. Y tenemos también nuestro análisis de varianza. Nos dice lo que son las pinturas, el error y el total, con el valor de P de 0.04. Y en resumen de modelo, S igual a 3.95 con R cuadrada a 47.44, R cuadrada a 39.56 y R cuadrada
PRET 24.32. Por lo tanto, pues nos indica que los intervalos de confianza de todos los demás pares de las medias incluyen lo que indican las diferencias que no son significativas. Y por último vamos a pasar a nuestro ejemplo 2, que nos dice que se hace un estudio sobre la efectividad de 3 marcas de atomizador para matar insectos. Para ello, cada atomizador se aplica en un grupo de 100 hormigas, de las cuales se cuentan el número de hormigas muertas expresado en porcentajes. Se tomarán 6 réplicas, pero estas se hicieron en días diferentes. Por ello, se sospecha que pueda haber un efecto importante debido a esta nueva fuente de variación de los datos obtenidos, como se muestran a continuación. Y aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a abrir nuestros datos en Minitab. Ok, ya tenemos aquí nuestros datos. Ok, entonces vamos a irnos a estadística, ANOVA y un solo factor. En los datos de la columna, pues vamos a seleccionar respuesta, pues los días, y el factor resultados. En comparaciones, vamos a seleccionar Tukey y gráficas 4 en 1. Vamos a dar a aceptar. Entonces, por último, pues aquí tenemos nuestras gráficas. Vemos que nuestros datos están un poco dispersos en el porcentaje, en nuestra gráfica de probabilidad normal contra la de ajustes y la de residuos contra el orden de observación. Y pues tenemos en nuestros datos, nuestros últimos datos, que la hipótesis nula todas las medias son iguales. Nuestra hipótesis alterna no todas las medias son iguales, con el nivel de significancia de 0.05. Y en nuestro modelo, el resumen de modelo, pues tenemos por último que nuestra S es igual a 1.11, R cuadrado 95.4, R cuadrado ajustado 59.52. Y tenemos nuestra desviación estándar agrupada de 1.803. Y esto sería todo de lo que viene siendo la unidad 3. Muchas gracias.